Bueno, pues vamos a acabar con este primer apartado, que era el libro, que estuvimos viendo el otro día. Vimos que es un libro un poco desconcertante, ¿no? En el que se van repitiendo siempre el mismo ciclo, ¿no? Israel se olvida del Señor, el Señor le entrega en manos de los pueblos de alrededor, son dominados por los pueblos vecinos. El pueblo se da cuenta de que necesita al Señor, se arrepiente, clama, el Señor les levanta un juez, que dijimos que no era un juez de esos de mazo y toga, sino que era un libertador, un salvador, digamos, y consiguen librarse de sus enemigos. Durante un tiempo Israel pues sigue al Señor, está en paz, pero después se vuelve otra vez al principio del ciclo. Vuelve a apartarse, a pecar, etcétera, etcétera. Bueno, cuando estudiamos el libro de Jueces, como decíamos, es un libro extraño que nos desconcierta un poco, encontramos varios retos, o sea, varias cosas que nos pueden sorprender, ¿no? Por ejemplo, estos son algunas. ¿Cómo ver los actos violentos de los hombres en contra de los enemigos compatriotas con o sin la aprobación de Dios? A veces veremos que los jueces hacen cosas muy violentas, muy sanguinarias, y entonces es difícil entender esto. El Señor le ha pedido a este hombre que hiciera esto, lo ha hecho él por su cuenta, se ha pasado. O sea, son cosas complicadas a veces de entender, ¿eh? ¿Por qué el Señor utilizó pues, a esta gente tan violenta haciendo estas cosas que nos sorprenden tanto? Luego los líderes, que precisamente no son un modelo de lo que pensaríamos nosotros como líderes, porque en ocasiones hacen la voluntad de Dios, pero en otras siguen su propio impulso pecaminoso. Tan pronto lo hacen bien como lo hacen fatal, se van de un extremo al otro. Hay momentos que sí, que son usados por el Señor, y después hay momentos que hacen lo que ellos quieren y se olvidan del Señor. Luego hay un caso muy concreto, cómo ver el voto de Jefté y la ofrenda de su hija. Jefté hace una promesa que si el Señor les da la victoria, que sacrificará, ofrecerá en sacrificio a la primera persona que salga a recibirle, y justamente es su hija. Pero bueno, lo veremos más adelante, esto lo dejamos ahí un poco en suspenso, pero es otra cosa que extraña, que alguien diga sacrificaré a una persona, sabiendo que el Señor pues no quiere sacrificios humanos. Quizá no hay que entenderlo como un sacrificio de matar a esa persona delante del Señor, pero lo veremos más adelante esto. O, por ejemplo, cómo resolver la voluntad soberana de Dios con su obra providencial a pesar del pecado. O sea, muchas veces el Señor utiliza a las personas a pesar de su pecado y utiliza las circunstancias pecaminosas incluso para hacer su voluntad, que a veces es sorprendente, que el Señor pues utilice pues todas nuestras debilidades, nuestras meteduras de pata. Por ejemplo, en el caso de Sansón, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. O sea, las tendencias pecaminosas de Sansón pues llevaron a que después eso fuera para bendición para Israel. Es curioso, dices, cómo el Señor utiliza cosas que son negativas, que son tendencias hacia el pecado, para revertirlas en beneficio de su pueblo. Son cosas que nos chocan. ¿Y qué cosas encontramos en Jueces que nos pueden llevar a orar cuando estudiemos el libro? Por ejemplo, veremos que es necesario pedir al Señor por líderes justos y sabios. Necesitamos líderes, pastores, ancianos, maestros, líderes que sean justos y que sean sabios. Igual que el pueblo de Israel necesitaba pues, jueces que les llevaran a la victoria. Por ejemplo, aquí en Jueces 2.16 dice, Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaba. Necesitamos pedir al Señor líderes justos y sabios. Después, confesión y arrepentimiento por la idolatría. El pueblo de Israel continuamente cae en la idolatría, pero llega un momento en que ya no puede más y se convierte y confiesa su pecado al Señor. Lo mismo nosotros, confesar nuestro arrepentimiento por la idolatría. Y claro, hoy la idolatría no es que nos postremos delante de una imagen y digamos, este es nuestro Dios. Pienso yo que hoy no es este el problema. La idolatría pueden ser cosas más sutiles, ¿no? Quizás nuestro trabajo, nuestra familia, mi equipo de fútbol, un cantante, no sé, cualquier cosa
que pueda ocupar el lugar del Señor. Que si este es el caso, pues debemos confesar nuestro pecado y arrepentirnos. 3. Podemos orar por un corazón dispuesto a obedecer, cosas que no hacían los israelitas. En muchas cosas los israelitas en este libro son un modelo a no imitar. No a imitar precisamente, sino a no repetir lo que ellos hacían. Dice, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Entonces debemos pedir al Señor que nos dé un corazón dispuesto a obedecer al Señor. Y aunque los otros se aparten, pues nosotros seguir a nuestro Dios. Necesidad de buscar a Dios constantemente. Esto está claro, ¿no? Como cristianos no somos nada sin el Señor. Y los israelitas lo hacían cuando estaban ya con el agua al cuello. Y está bien, cuando estamos en un problema o una necesidad, clamamos, ¿verdad? Entonces sí, cuando estamos enfermos, estamos sin trabajo, estamos en un problema gordo, clamamos al Señor. Pero deberíamos hacerlo cuando las cosas también están bien, cuando no están tan mal. No solamente recurrir al Señor cuando estamos ya en las últimas, sino siempre, necesidad de buscar al Señor en todo tiempo. Por liberación. Los israelitas oraban por liberación de los enemigos, pues nosotros también debemos pedir que el Señor nos libere de cualquier cosa que pudiera atarnos. Necesidad de redentores, necesidad de personas que nos lleven al Señor, que nos dirijan, que nos ayuden. Podría ser un poco como la necesidad de líderes justos. Podemos orar por discernimiento espiritual, porque el Señor nos muestre cuál es el camino correcto. Aquí tenemos un versículo sobre Sansón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Sansón era un superhéroe por su fuerza, pero después era un enano, digamos, cuando tenía una mujer delante. Se iba detrás, ¿no? Y encima con las filisteas, que eran de los enemigos. O sea, tenemos que pedir que el Señor nos muestre cuál es el camino que debemos trazar y que debemos seguir y no dejarnos llevar por nuestros impulsos humanos. Necesidad de restauración divina. Cuando los israelitas pedían al Señor, se arrepentían y pedían por un libertador, pues cambiaban su actitud, sus formas de vida, dejaban la idolatría. Pues también lo mismo, si necesitamos ser restaurados por el Señor, si hay cosas en nuestra vida que hay que poner en orden, pues pidámoslo también al Señor. Por coraje y valentía. Veremos alguna historia, como el caso de Barak, que dice que él solo no se atreve a ir a la guerra, que si Débora no va con él, que él no va. Entonces, podemos pedir al Señor coraje y valor, porque hay veces que no tenemos el valor necesario, ¿no? Y cuando el Señor nos pide algo, pues tenemos que hacerlo, aunque nos cueste, y a veces necesitamos este valor para soportar cosas o para hacer la voluntad del Señor. Y por último, agradecimiento por la gracia de Dios a pesar de nuestras infidelidades. Y el pueblo de Israel clamaba una y otra vez, pecaba, volvía a caer, y el Señor, por amor a su pueblo, pues les escuchaba. Y a nosotros, pues posiblemente nos pasa un poco igual, ¿no? Que el Señor a lo mejor está cansado de escucharnos y de que vayamos a pedirle perdón, pero nos sigue recibiendo, si realmente estamos arrepentidos. Por lo tanto, es un motivo de agradecimiento, de que el Señor, a pesar de que no lo merezcamos, nos siga escuchando, no nos diga, ya has acabado el cupo, has tenido 4 oportunidades, se acabó. El Señor nos sigue escuchando y nos sigue levantando. Bueno, una enseñanza o varias enseñanzas de jueces, que la desobediencia siempre trae juicio, siempre trae problemas. Desobedecer siempre trae problemas, ¿no? Esto se lo decimos a los niños muchas veces. ¿Ves? No me has hecho caso, te he dicho que no tocaras esto, te has hecho sangre. Y aquí lo mismo, desobedecer al Señor siempre trae problemas, por muy bien que pensemos que vamos a estar. La desobediencia siempre trae problemas y trae juicio. El Señor nos disciplina porque nos ama, nos dice Hebreos 12:6. No es que el Señor quiera fastidiarnos cuando nos disciplina, sino que lo hace porque nos ama, ¿no? Igual que a nuestros hijos, pues no les castigamos pues, por hacerles sufrir, sino porque queremos que aprendan, que de esta experiencia saquen pues, una enseñanza y no la vuelvan a repetir, no vuelvan a tropezar en ese mismo punto. Pues el Señor lo mismo. Y lo que decía antes, los israelitas de este tiempo son un ejemplo para nosotros.
de lo que no debemos hacer, pero no de imitarles, sino todo lo contrario. En la Biblia tenemos ejemplos a seguir y ejemplos a no seguir. En este caso, pues los israelitas de esta época, en algunas cosas sí hemos de imitarles, ¿no? En el sentido de que reaccionan y piden al Señor perdón, estas cosas sí, pero vamos, no es el modelo perfecto para nosotros precisamente. Y bueno, algunas cosas más de Jueces y acabamos este apartado ya. Dice, este libro es un testamento de la fidelidad de Dios. Segunda Timoteo nos dice, 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. A pesar de que nosotros somos infieles muchas veces, el Señor es fiel con nosotros, como pasaba con el pueblo de Israel. Era infiel una y otra vez, pero el Señor siempre estaba ahí dispuesto a escucharles. El Señor es fiel para salvarnos, como hacía con los israelitas. Estáis dominados por los vecinos, estáis fastidiados, pero yo voy a salvaros. Primera Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Señor es fiel y el Señor nos salva. También es fiel para perdonarnos cuando nos volvemos a Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. El Señor escucha a su pueblo si realmente estamos arrepentidos y es fiel para perdonarlos. Todo esto sin que lo merezcamos. Y es fiel para guardarnos en fidelidad. Primera Corintios nos dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. El Señor es fiel para guardarnos. Si tuviéramos que guardarnos nosotros solos, duraríamos nada, 2 minutos. Pero el Señor es el que hace que podamos seguir caminando en sus caminos, en sus mandamientos. Y también nos recuerda este libro la compasiva liberación de Dios hacia su pueblo, a pesar de su pecado, de haberlo rechazado, y esto es una ilustración de lo que va a ser después el juez, con mayúsculas, el juez supremo, que será Jesucristo. La muerte de Cristo en la cruz, que fue pues para liberarnos de nuestros pecados. Igual que el juez liberaba al pueblo de sus opresores, pues el Señor Jesús, a todo aquel que cree en Él y le acepta, pues nos libera de nuestros pecados y nos transforma. Aunque muchos de los seguidores de Cristo, cuando estaba en la tierra, le dejaron, Él permaneció fiel a su promesa y fue a la cruz a morir por nosotros. A pesar de que sus propios compañeros, sus propios discípulos, los apóstoles, le abandonaron. ¿Os acordáis las promesas de Pedro? No te dejaré, yo iré contigo. Y Pedro enseguida pues salió corriendo. Y cada uno por un lado. A pesar de todo, el Señor fue a la cruz, que podía haber pensado, pues vaya gente, no vale la pena morir por estos, que ni siquiera están apoyándome. Podía haberlo pensado, pero por amor fue a la cruz y gracias a su sacrificio pues nos ha rescatado. Bueno, y vamos a empezar ya con el libro, capítulo primero ya, propiamente dicho, y con los primeros jueces. Aquí hablaremos de 4, Otoniel, Ahot, Sangar y Débora. ¿Os suena alguno? Débora, ¿no? Es la más famosa quizás, ¿no? Los otros no los he escuchado nunca. Pues son nombres bonitos también, ¿eh? Sí, para un hijo, por ejemplo, son nombres bíblicos, curiosos, Otoniel, Ahot, Sangar y Débora. Débora es el más común, ¿no? Sí. El nombre que se oye y que hemos oído hablar. Pero bueno, vamos a conocer algunas cosas también de estos otros desconocidos, ¿no? Vale, el primer capítulo del libro nos cuenta la conquista de la tierra prometida por los israelitas. Cuando entran en Canaán, ¿qué tal? Dios les había ordenado que destruyeran a los pueblos que vivían allí. Era un mandato del Señor. Lo dice Números 33, en el Pentateuco, atrás. Dice, habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, a Moisés, antes de Josué todavía, junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos los lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad.
y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Esto es lo que tenían que hacer. Dice, y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. O sea, el Señor les dice muy claramente, cuando lleguéis allí tenéis que echar a todos los que están, destruir los ídolos, destruir las imágenes, destruir los santuarios, todo esto, porque si no lo hacéis, vais a tener problemas, es lo que yo os he mandado. Esto ya en tiempos de Moisés, mucho antes. ¿Pero qué pasó? Pues que los israelitas echaron a mucha parte del pueblo, pero no a todos, dejaron a algunos, como Dios les había dicho. Por ejemplo, Josué 1:21 dice, más el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. O sea, no pudieron echarles, se quedaron allí. Bueno, pues ahí se quedó. El Señor muchas veces nos pide que quitemos cosas de nuestras vidas. Nos convertimos y a lo mejor el Señor nos dice, pues deja, voy a poner un ejemplo, deja este trabajo, por ejemplo. Y a lo mejor nosotros pensamos, bueno, voy a dejar media jornada, pero no todo el trabajo. Y entonces, eso puede traer problemas a nuestra vida, ¿no? Si cuando nos convertimos, pues hay que cambiar de vida radicalmente. Y aquí, pues los israelitas, cuando entraban en Canadá, tenían que hacer limpieza de todo lo que había. Se lo había ordenado el Señor. Jueces 1, 28, 35 dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. O sea, cuando estuvo fuerte dijo, en lugar de echarlos, voy a cobrarles impuestos. Y así hago negocio. Los tengo aquí, ellos me pagan, pues mira qué bien. Y veis que los demás harán parecido. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gezer. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Acon, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Akzib, en Elba, en Afec y en Rehob. Vaya nombres, ¿eh? Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en los montes de Eres, en Ajalón y en Salbim. Pero cuando la casa de Josó cobró fuerzas, lo hizo tributario. O sea, los hemos dejado, no hemos podido acabar, pero cuando hemos sido fuertes les hemos puesto impuestos. Son nuestros esclavos, no, pero nuestros inquilinos, por decirlo así, ¿no? Ellos nos pagan cada año un tributo y eso me va bien. Y a veces, pues, pasa esto, que el Señor nos pide algo, bueno, yo lo he hecho de otra manera y parece que me va bien también, pero a la larga esto trae problemas. Jueces 2, capítulo 2, nos dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, siempre que sale el ángel de Jehová, sabéis que se refiere pues a Jesús mismo, ¿no? Una encarnación de una visión de Jesús antes de su nacimiento, digamos, ¿no? Y dijo, yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron sacrificios a Jehová. O sea que el ángel del Señor les visita y les dice, no habéis hecho lo que os he mandado. Teníais que haber eliminado a toda esta gente, a todos los ídolos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se van a quedar. ¿Los habéis dejado? Pues muy bien, los vamos a dejar, pero vais a tener problemas con ellos. No los habéis destruido. Y nos pasa, como decíamos antes, a nosotros, cuando no hacemos caso, pues también de retirar, de quitar, de cambiar las cosas que el Señor nos pide. Puede que en un momento, pues al principio les iba bien tenerlos allí, cobramos impuestos, pero luego las cosas se tuercen y los que pagaban impuestos se convierten en más fuertes y te atacan. Jueces 2, seguimos, dice, porque
Ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Cada tribu ya estaba en la zona que le había correspondido. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad de Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Mientras vivió Josué y los ancianos que estaban con él, el pueblo estuvo fiel al Señor. Josué estuvo pendiente y fueron fieles al Señor. Pero ¿qué pasó? Que cuando muere Josué, mueren los ancianos que estaban con él, mueren las personas que Josué había visto las cosas en el desierto y los otros pues no lo habían visto, todos. Algunos también habían estado en el desierto, con él. Habían visto las cosas que el Señor había hecho, el maná, etcétera, etcétera. Pero cuando esta generación muere, y son ya los hijos, estos ya no lo habían visto, lo habían oído. Mi padre me contaba que en el desierto, mi abuelo, tal, pero no lo habían visto. ¿Y qué pasa? Que esta generación se olvida del Señor. O sea, no supieron transmitir la fe de padres a hijos, que es lo que el Señor les pedía. Y yo me pregunto, ¿nos puede pasar igual a nosotros? ¿No? Hay que tener cuidado y aprender de estos errores para que no nos suceda lo mismo con nuestros hijos, porque no es tan fácil después que la siguiente generación siga los pasos de los padres si no ve que realmente los padres son un ejemplo fuerte. Luego lo comentaremos un poco más. Dice la palabra, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a los ídolos. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Que esto es una cosa muy extraña, que el pueblo enseguida se olvida del Señor y se va a cualquier ídolo, a cualquier imagen, y los adora como si nada, ¿no? Se van de un extremo al otro. Pero esto es una constante en el pueblo de Israel. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Ellos pensaban, estos estarán aquí, nos pagarán impuestos y nos va bien. Pero el Señor dice, no, se van a girar las cosas. Y el Señor pues les da fuerzas a los enemigos, debilita a Israel, y dice que cada vez que salían, por donde ellos salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, o sea, no podían hacer frente a los enemigos. Y lo que ellos pensaban que iba a ser un buen negocio, dejar a todos estos enemigos, al final pues se vuelve en su contra porque les dominan a ellos. Estos versículos resumen el contenido del libro. Vemos parte del ciclo. El ciclo era pues que el pueblo pecaba, la apostasía, y que el pueblo era dominado por los vecinos. Problemas. Pecado, segundo paso, tenemos problemas. Dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en el que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de que aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y esta sería la segunda parte del ciclo. Después venía pues que eran dominados, vendrá el arrepentimiento y la liberación. El Señor les levanta un juez. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. El Señor deja a aquellos pueblos
por la desobediencia de Israel y para que espabilen un poco. Queda bien claro de esta manera, igual que nos sucede a nosotros, que Israel sin el Señor no era nada. Él podía haber pensado, yo dejo a estos aquí, no acabo con ellos, pero les cobro impuestos y hago un buen negocio. Este es tu plan, pero no era el plan del Señor. Por lo tanto, si no cuentas con el Señor, las cosas no funcionan. Y nosotros tampoco, sin Dios, igual que el pueblo de Israel, no somos nada. Ya en el capítulo 3 nos habla de algunas de las naciones que quedaron. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, esta generación que ya no había estado en el desierto. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. O sea, dejan a los pueblos y se mezclan con ellos. No es decir, vosotros allá, nosotros aquí. No, vamos a casarnos con estas chicas y al revés. Se mezclan y no son un pueblo santo y apartado. Dice, la siguiente generación que no había vivido en el desierto se mezcla con los pueblos y no tienen ningún problema en servir a sus ídolos. Se olvidan del Señor, todos estos pueblos de aquí. Que es una cosa que siempre nos sorprende. Y lo que decíamos antes, que a veces es difícil que la segunda generación siga los pasos de los padres. La generación que recibe la fe, el que se convierte, digamos, lo ve tan claro que necesita al Señor, que tiene una fe auténtica, ¿no? Pero quizás tus hijos ya lo ven como algo heredado, ¿no? La segunda generación, que quizá no han visto los milagros del Señor como tú los has visto y los has vivido, pues ya lo ven como algo que me han impuesto mis padres, me han impuesto. Y bueno, yo voy a la iglesia y tal, pero quizá no es una fe tan auténtica, es el peligro quizás, ¿no? De que con el paso del tiempo pues las generaciones vayan perdiendo la fe de sus padres. Por eso también es necesario, es una responsabilidad de los creyentes mayores, enseñar la fe y los valores cristianos a la generación más joven. Hay que enseñar a los jóvenes. Una iglesia que pierda a los jóvenes tiene un problema, ¿no? Porque si tenemos, no sé, un montón de niños en la escuela dominical que luego serán jóvenes y cuando se hacen un poco más mayores desaparecen, tenemos un problema. Tenemos que enseñarles nuestra fe y que sigan en los caminos del Señor. Se necesita una formación cristiana completa para que la segunda generación pueda desarrollar su propia fe más allá de la dependencia de sus padres. Un joven no puede vivir de la fe de sus padres. Bueno, como mis padres tienen fe, pues ya está, ¿no? La fe es una cosa personal. Nosotros podemos enseñar a nuestros hijos, podemos hacer todo lo posible y así todos nuestros hijos pueden decir que no quieren saber nada, evidentemente. Llega un momento que ya no puedes obligarles. Un niño de 5 años lo puedes traer a la escuela dominical, pero un joven de 18 o 20 años, si no quiere venir, no vendrá. Por eso es importante nuestro ejemplo, la coherencia de nuestra fe, para que nuestros hijos pues sigan en los caminos del Señor. Es quizás una de las cosas más difíciles y las que necesitamos pues más ayuda del Señor. Siempre existe el peligro, como vemos en el Antiguo Testamento, de que una nueva generación crezca sin conocer al Señor ni las obras que Él hizo por su pueblo, lo que puede llevar a un distanciamiento espiritual. El pueblo de Israel tenía muy reciente los milagros que el Señor había hecho en el desierto. Es decir, tenían un montón de motivos para admirarse del poder de Dios. Y en la siguiente generación se olvidaba completamente. No la siguiente, la primera. ¿Os acordáis que ya nada más salir de Egipto, pasar el Mar Rojo, ya hicieron el becerro de oro? O sea que tenían una memoria, vamos, delicadísima. Por eso los creyentes debemos esforzarnos por comunicar la pasión y la visión de Dios a nuestros hijos, haciendo que la fe sea real, personal y relevante para sus vidas. Esto es uno de los retos que podemos tener como padres y como creyentes pues ya más maduros en la fe. Jueces 3 sigue diciendo, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Y aquí empieza ya la primera opresión. O sea, Israel se olvida del Señor y el Señor dice, muy bien, pues vais a estar en manos del rey de Mesopotamia, de Siria, por 8 años.
Y curiosamente el nombre de este rey, Risataim, significa doblemente malvado, o sea que debía ser un buen elemento, debía ser cruel, sanguinario, y durante 8 años están dominados por este hombre. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusam Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusam Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Tenemos ya el primer juez, y esto es todo lo que nos cuenta la Biblia de este juez. Ya dijimos que había algunos que había muy pocos versículos, aquí tenemos pues 3 versículos, en otros solamente hay 1, y en otros hay varios capítulos. Este es de los que tienen muy poca información. ¿Qué sabemos de Otoniel? Bueno, el pueblo clama al Señor, el Señor levanta a Otoniel, y sabemos que era sobrino de Caleb. ¿Os acordáis quién era Caleb? Cuando fueron los 12 espías a explorar la tierra de Canaán, ¿os acordáis que Moisés envía a los 12? Josué y Caleb eran los 2 únicos que dieron buenos informes, ¿os acordáis? Josué era hermano de No, Aarón no. era hermano de Moisés. Sí, Aarón de Moisés. ¿Y Josué era hijo de? No. Eran jóvenes. Josué y Caleb eran, creo que no eran familia, sí. Eran uno de cada tribu, me parece, y no eran familia. Pero os acordáis que 10 dieron informes terribles, ¿no? Dice, uy, aquellos son gigantes, nos van a machacar, no podemos ir, que va. Olvidaros. Y Josué y Caleb dijeron, no, pues si el Señor está con nosotros, aunque sean gigantes, aunque sea difícil, vamos a ir. Y fueron los únicos pues, que luego sobrevivieron de aquella generación. Pues Caleb era el tío de este primer juez, de Otoniel. Fue el primer juez, por lo tanto, pues ser el primero a veces es una ventaja, a veces es un inconveniente, porque no tienes ninguna referencia, no sabes cómo tienes que hacerlo. Si has sido el segundo o el tercero, pues dices, bueno, yo seguiré lo que ha hecho este, o este lo ha hecho mal, yo lo voy a hacer diferente. Pero este fue el primero. El Espíritu de Jehová vino sobre él. Esto era una constante en los jueces. Los jueces no ganaban las batallas porque eran muy buenos, muy valientes o muy entrenados, sino porque el Espíritu del Señor venía sobre ellos. Y dirige al pueblo a la batalla y vence a los sirios. Lo que parecía en un principio una cosa muy difícil, quitarse de encima a los sirios con este rey tan sanguinario y tal, pues el Señor dice que le llena de su espíritu, le da la gracia, el poder de Dios para dirigir la batalla y vencer al enemigo. Otoniel significa león de Dios, y era, dice, de la tribu de Judá. ¿Os acordáis que a Jesús a veces se refiere a él como el león de Judá? Este era de la tribu de Judá y significa león de Dios. Y cuando vence a los enemigos, pues hay 40 años de paz. Que está bien, ¿no? 40 años de paz, pues ha habido épocas en la historia que no hemos tenido tanta. Esto es todo lo que nos dice este libro, pero podemos saber alguna cosa más. Por ejemplo, sabemos que Otoniel se casó con Axa, que era hija de su tío, era su prima, de Caleb. Lo dice Josué 1, 12 y 13. Dice, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y él le dio a Axa su hija por mujer. O sea, se casa con su prima. Dice, el que conquiste esta ciudad se podrá casar con mi hija. Esto parece como en los cuentos, ¿no? El que gane, que derrote al dragón, se casará con la hija del rey. Bueno, pues lo hace así y se casa con esta chica. Tuvo 2 hijos, Atat y Meonotai. Lo dice Primera de Crónicas 4, 13 y 14. Los hijos de Cenaz, Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel, Atat y Meonotai. Sabemos esto por el libro de Crónicas. Y sabemos algo más, porque en Josué 15, 16 y 19 dice, y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer, que es lo que hemos leído, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. O sea, consigue, después de esta victoria que se casa
con esta chica, consigue que su esposa le pida a su padre las fuentes del Negev. El agua era una cosa importante. Si tú tenías tierras, si tienes que cultivar, necesitas un mínimo de agua. Y entonces su suegro, digamos, pues le concede las fuentes de arriba y de abajo. O sea que en este sentido Otoniel pues, fue una persona afortunada. ¿Qué podemos más deducir? Pues que su liderazgo pues, conectó a los líderes del pasado como Moisés y Josué con los de su tiempo. Fue un poco continuador de Moisés, Josué, Otoniel. Además estaba emparentado con Caleb, uno de los 2 espías fieles que salieron de Egipto como esclavos y entraron en la tierra prometida como líderes. Lo hemos dicho antes. Y podemos ver, o podemos suponer que en la vida de Otoniel, ser sobrino de Caleb, pues eso fue algo positivo, una influencia positiva de la familia. A veces es importante la familia, ¿no? que te enseñen, que te instruyan. Si los chicos ven en los padres, en los tíos, en los abuelos, un ejemplo en la vida cristiana, pues ellos van a recibirlo seguramente. También vemos el papel del Espíritu Santo al capacitar a una persona. Otoniel no ganó porque había ido a la academia militar, estaba muy preparado, tenía muchos soldados, no, ganó porque el Señor pues, le llenó del Espíritu Santo. Y el inmenso valor de un liderazgo piadoso para mantener la paz en una comunidad. Que luego consiguiera 40 años de paz, los 40 años que estuvo de juez, pues es un dato que dice bastante de él. Si durante 40 años consiguió que el pueblo de Israel pues, estuviera tranquilo, pues es muy positivo. Se cree que la tumba de Otoniel ben Kenaz, a saber si era él, se encuentra en Hebrón. Pero bueno, esto ya es una leyenda. Hebrón ya no existe, o sea, ¿dónde es Hebrón? Hebrón sí, creo que sí. Sí. Lo que no está la tumba, pues no sé si está alguna tumba que han descubierto y piensan que es él, pero puede ser la suya, puede ser la de cualquiera. ¿Dónde queda? ¿Dónde... Está en Israel, pero no sé si está al norte o al sur, la verdad es que no lo sé. ¿Ya debe tener otro nombre? No, yo creo que todavía existe como Hebrón. Me suena que sí. Muy bien, pues este es el primer juez, Otoniel. ¿Qué diríais? ¿Que en general un buen juez o un mal juez? Bueno. Bueno, ¿no? Tampoco. Aquí tampoco nos dice mucha información. Nos dicen estos 40 años después si hizo cosas negativas. Lo que nos dice aquí está bien, ¿no? O sea, el Señor le llama, le llena de su espíritu, cumple con lo que el Señor le había pedido, tiene el pueblo en paz. Parece que sí, que fue un buen juez. Pastor. No, pastor no. Profesor. Vale. A ver, David. siento que se ve como que siempre lo que dijiste ahorita, o sea, se muere la persona y como que vuelven y se enredan otra vez a desobedecer y vuelven y pagan consecuencias. O sea, Sí. mientras la persona vive, pueden vivir bien. Apenas la persona se muere, vuelven y se descarrilan. Esto puede tener quizá 2 lecturas. Una, que si se confía mucho en una persona, no es bueno. O sea, si confiamos mucho en el pastor, no, yo me fío mucho del pastor, el pastor, el día que no esté el pastor, ¿qué pasará? ¿Ya no te vas a fiar de nadie más? O sea, o si el pastor tiene una caída, ¿qué pasará? O sea, depender mucho de una persona, está bien que tengamos referentes y tal, pero no obsesionarnos de decir esta persona, Otoniel, mientras esté Otoniel, se va Otoniel y todo un desastre. Esto por una parte. Y por otra, que quizás una persona pues tampoco puede mantener la fe de todo el pueblo. Quizás Otoniel pues hizo las cosas bien, quitó los ídolos, pero claro, Otoniel no podía estar visitando todo el país y controlando que todo el mundo fuera fiel al Señor. Después ya es una cosa de cada uno, de cada familia, pienso yo. Aquí no se nos dice si lo hizo o no lo hizo, si lo hizo bien o mal, pero la cuestión es que como vamos a ver ahora mismo, que cuando se muere Otoniel, otra vez volvemos a las andadas. Era la constante. Por eso, hermano, este libro es así, como el principio este libro es como una espiral. Sí. Bien, después regresan, al final así. Sí, con diferentes matices, circunstancias y tal, pero es siempre lo mismo. Y a veces tiene la sensación de estar repitiendo lo mismo continuamente. Y ahí vemos la gran paciencia de Dios. Si tuviera nuestra paciencia ya
la paciencia de Dios y lo débiles que somos los humanos, porque podríamos decir, no, no, ahora ya hemos aprendido y vamos a seguir los caminos del Señor. Igual. Bueno, pues vamos a ver el segundo, que tiene un nombre más raro, Ahot. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Bueno, pensar que ya dijimos que los jueces no eran jueces nacionales de todo el país, eran de una tribu, de una zona. Entonces puede ser que una tribu se mantuviera fiel y en otra no fueran fieles. ¿Entendéis? No era todo el país, no había un todo unido. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, el Señor permite, el Señor hace fuerte a los enemigos de Israel para que les dominen. O sea, Israel no puede hacer nada porque el Señor los pone en su contra. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. La ciudad de las palmeras supongo que es Jericó, es conocida como la ciudad de las palmeras. Y vinieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Antes habían estado 8 años dominados, ahora 18. De nuevo se olvida del Señor, y este rey Eglón con los moabitas y los amonitas y amalecitas, se juntan varias tribus y someten a Israel. 18 años. 18 años se pueden hacer muy largos, 8 también, ¿no? Pero 18 siendo prisionero. Ahora, ayer cuando soltaban los palestinos, los presos estos, los rehenes israelíes y al revés, los presos palestinos, había gente que llevaba en la cárcel en Israel 20 y tantos años, por ejemplo. Dices, estas personas que ahora les da la libertad, 20 años, son muchos años, ¿no? Metidos en una cárcel o estando en una situación mala, ¿no? Pues imaginaros estos 18 años que el enemigo venía, te atacaba, etcétera, etcétera. Pero seguimos con el ciclo. Dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová les levantó un libertador, a Ahot, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahot se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos, a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón, hombre muy grueso. Aquí tenemos un par de detalles. Por ejemplo, vemos que Israel reacciona, después de 18 años de estar fastidiado, clama al Señor, y el Señor le levanta otro líder, otro juez, Ahot. Este Ahot era zurdo, ¿no? Y bueno, ser zurdo no es ni bueno ni malo, ¿no? Lo que pasa es que llevaba el puñal en el otro lado. Me imagino que los diestros lo llevarían aquí, pues este aquí. Yo recuerdo una película de pistoleros que uno le iba a saludar a otro y dice, nunca le doy la mano a un zurdo. Y no le quise dar la mano, porque, claro, si tú le das la mano, las dos derechas están juntas, el zurdo te puede disparar, digamos, ¿no? Porque lleva la pistola al otro lado. Pues este era zurdo. Un zurdo te despista, ¿no? Porque tú piensas que él va a usar la derecha y este era zurdo. Vale. Y este hombre se hace un puñal de 2 filos y parece que era la longitud unos 46 centímetros, luego sale. Y le llevan un regalo al rey de Moab, que era un hombre, nos dice aquí, muy gordo, muy grueso. No sabemos cómo de grueso, pero bueno, posiblemente los ricos eran los más gordos, porque eran los que comían. Entonces el rey debía ser más grueso que los campesinos que estaban todo el día trabajando. Vale, y le llevan un regalo. Dice, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla, y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahot, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahot dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahot su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubría la hoja. Porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Decíamos que había muchos detalles escabrosos en este libro. Este es uno de ellos. Se queda a solas con el rey. O sea, van un grupo de personas, posiblemente van a llevarles los impuestos, las cosas pues, que reclamaban de ellos. Cuando le han entregado los impuestos se van, pero llega un punto que este Ahot les dice a los que iban con él, vosotros seguir, yo me quedo aquí. Y vuelve para hablar con el rey. Le dice que tiene
que contarle una cosa secreta. El rey dice, pues venga, todo el mundo afuera, esto es un secreto, nos quedamos los dos solos y me lo cuentas. Dice, tengo palabra de Dios para ti. No duda en engañar al rey. O sea, va a hacer el trabajo que el Señor le ha encargado, pero va a utilizar el engaño. Y el rey le coge desprevenido, quizás estaba contento porque le había llevado un regalo, en fin, me va a contar un secreto, esto va bien, y aquel a lo mejor se abrazaban, se daban la mano y con la otra lo mata. Y además dice todos estos detalles, que le mete hasta la empuñadura y que sale estiércol, o sea, un poco repulsivo. Dice, cuando el Señor llamó a Ot, el segundo juez, con el propósito de liberar a su pueblo, pondría su espíritu en él, aunque no se cita explícitamente, pero ya sabemos que el Señor pues, les daba su espíritu para capacitar a los jueces. Este espíritu, sin duda, avivó su mente, así como fortaleció su corazón para la obra que Dios tenía para que la hiciera él. Entre otras cosas, le dio discernimiento para ver que podría asestar un golpe decisivo para la libertad de su pueblo Israel, simplemente eliminando al rey Eglón mismo. Este debió pensar, si matamos al rey, los otros ya van a estar sin jefe, sin cabeza, van a estar ya desorientados. No sé si el Señor le diría exactamente, mata al rey, no lo dice aquí. El Señor pues le dio pues la orden de que tenía que hacer, ayudar al pueblo, pero no sé si le diría específicamente mata al rey, hazlo así, o esto ya fue cosecha suya. También, ¿cómo podría efectuar esto con éxito y escapar? Claro, matar al rey no es fácil. No había escopetas telescópicas que podías disparar desde medio kilómetro. Tenías que estar delante del rey, el rey normalmente tenía guardias. ¿Cómo me puedo quedar a solas con el rey? Dice que le dio discernimiento, me imagino que eso fue lo que él... Sí, el Señor nos ha dado la capacidad de pensar, nos ha dado cerebro y muchas cosas, pues espera que las resolvamos nosotros también, no nos dice todo palabra por palabra. Y pues pensaría, ¿cómo lo hago? Mira, pues tengo que hacer lo que sea para quedarme a solas con él. Si me quedo a solas lo puedo eliminar, pero luego tengo que escapar también. Necesitaba un arma especialmente apropiada para su propósito, por eso se hizo una daga de 2 filos de un codo, unos 46 centímetros de largo. Era una daga bastante larga. Le sería fácil esconder el arma en su costado bajo los pliegues de su túnica para no despertar sospechas y poder desenvainarla rápidamente con su hábil mano izquierda. Lo de la mano izquierda pues debía despistar un poco a todos también. Ahod tuvo que escoger el momento adecuado. Dice, posiblemente fue el tiempo, todo esto son deducciones, estudiosos pues han sacado, han deducido, no lo dice la palabra exactamente que fuera así, pero posiblemente fue el tiempo cuando Israel le correspondía traer el tributo al rey Eglón y Ahod se encargó de dirigir la delegación que lo trajera. Vamos a ir a ver al rey, llevarle lo que le llevamos cada año y aprovecharemos este momento que él estará contento, que nos recibe, que podemos estar cerca y ahí es cuando yo entraré en acción. La delegación era bastante grande, ya que se acostumbraba a traer el tributo en forma de productos de la tierra. Posiblemente le traían pues, kilos de trigo, de cebada, de aceite, de lo que sea. Por supuesto, al recibir este tributo, puso al rey Eglón de buen humor y a recibir a Ot. O sea, era un momento que el rey podía estar más bajando la guardia, estaba más contento. Después de enviar de vuelta a sus compañeros, volvió a ver al rey para acabar su plan. Una persona sola tendría más fácil escapar que no un gran grupo. Eso está claro, una persona se puede esconder mejor que no 200 personas que quizás iban. Los versículos 21 y 22 nos cuentan detalles desagradables, algo muy habitual en el libro de Jueces. Veremos alguno más de estos. Le clavó el puñal en el vientre, le clava hasta la empuñadura, o sea, si eran 46 centímetros, si le clava hasta la empuñadura, que sería más, debía ser bastante gordo el hombre, o le saldría por detrás. Y que salió estiércol, saldría allí pues porquería de los intestinos. Y dice el comentario exegético y explicativo de la Biblia, todas las circunstancias de esta hazaña atrevida, la muerte de Eglón sin grito ni ruido, el cerrar la puerta y llevarse la llave, el porte tranquilo y sin apresuramiento de Ahod, mostraron lo fuerte que era su confianza de que le estaba haciendo un servicio a Dios. O sea, Ahod, pues, posiblemente el hombre estaba convencido, bueno, y de hecho así era, que estaba
cumpliendo lo que el Señor le había pedido, aunque tenía que matar a una persona, pero era para liberar al pueblo. Y es de estas cosas que a veces pues, nos cuesta entender, ¿no? Una vez que mata al rey, había que escapar. Dice, y salió Ahot al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, saldría por una ventana, por algún respiradero, por lo que sea, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano, estará durmiendo, pensaron, está descansando. Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahot escapó y pasando a los ídolos se puso a salvo en Seirat. Claro, ellos tardan, no se atreven a molestar al rey, si está dormido pues no vamos a despertarle. Cuando ya sospechan que lleva mucho tiempo dormido, aquí pasa algo, abren, Ahot ya ha escapado. Bueno, Ahot cierra con la llave por dentro, y falta una L, y escapa por una ventana, por un respiradero. Los siervos piensan que el rey está durmiendo, no entran hasta que ya es tarde, y cuando lo hacen, pues se encuentran al rey más que muerto en el suelo. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10.000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Este es el doble, 80 años después de paz. O sea, una vez a salvo, Ahot reúne al pueblo, se supone que el Señor se lo pide, y derrotan a los moabitas. O sea, hasta ahora habían sido todo derrotas de Israel, esta vez se cargan a 10.000 de los moabitas, y gente de combate, gente especializada. Se entiende que recibió instrucciones de parte de Dios, y tendrán paz por 80 años. Y Ahot, es curioso, no vuelve a ser mencionado en las Escrituras, así como hay otros jueces que salen, por ejemplo, en Hebreos 11, cuando habla de los héroes de la fe, veréis que hay varios de ellos que son mencionados, pero Ahot no vuelve a ser nombrado en las Escrituras, pero es un ejemplo pues, de fe y obediencia, quizás con unos métodos que nosotros no aprobaríamos o no utilizaríamos. Si el Señor nos dijera, tenéis que hacer esto, pues no pensaríamos en ir a matar a alguien, seguramente, pero fue el método pues, que este hombre utilizó y que el Señor pues, le dio la capacidad para hacerlo y luego para conseguir la victoria contra todos sus enemigos. Y bueno, me parece que esto es lo último de Ahot. Sí, el siguiente ya es Samgar, pero como son las 9, si os parece, lo dejamos aquí. Me encantó. ¿Te encantó? Wow. Cuando dijo los 80 años, ¡bah! Ya llegamos a poco, póngale terror. Hay algunas escenas que sí, que recuerdan estas películas que se recrean. Ah, es muy bueno, o sea, claro, imagínese acabar con una sola persona y poder liberar todo un pueblo y ya pues... Bueno, luego hicieron una batalla y tal, pero el Señor les daba la capacidad de ganar, está claro. El Señor es el que les daba la fuerza, porque durante muchos años no podían con el enemigo y después sí. ¿Cómo es? Que antes, que eran los mismos, no podías y ahora sí. Pues el Señor les capacitaba, les daba el valor. Está claro que no era el juez el que conseguía la victoria. Esto lo tenemos claro, ¿no? No es que Ahot fuera un tío fantástico, un superhéroe, no. Ahot era un hombre que el Señor lo llenaba de su espíritu, lo utilizaba y le daba la victoria. Hermano, entonces eso quiere decir que no cuenta la muerte de Ahot, nada. No dice nada aquí. Dice que, Solo hasta ahí desaparece. es que hay algunos que hay más datos, otros hay menos. No suele haber demasiados datos, pero de los jueces tampoco. Pero eso también nos enseña de que no es la gloria del hombre, sino de Dios. De Dios, claro. Sí, que no es qué grande era Ahot, ¿no? Sino qué grande es el Señor, que nos da la victoria. Ahot fue el instrumento. Es terrible haber matado al rey de esa manera, pero no sabemos, porque no dice que el Señor le ordenó que lo matase, ¿verdad? Sí. No, porque dice que él le dio discernimiento para saber cómo liberar al pueblo O quizás así
Esa fue la forma, o sea, Dios, o sea, no dice Dios le dijo vaya mátelo, pues dice, él le dio discernimiento para saber cómo liberar al pueblo de la... También el Señor también decía, cuando entréis en Canaán, eliminar a todos, o sea, matar a todos. ¿Eh? O sea, que el Señor a veces ordenaba estas cosas. Son cosas difíciles de entender a veces el Antiguo Testamento y más en concreto este libro, ¿no? Porque hay unas cosas un poco extrañas, ¿no? Que esperemos que el Señor no nos pida algo así. Han nombrado Tony el Keaot, o sea, más largo. Sí. Fueron más años de descanso para Israel. Sí, sí. Sí, sí. El otro fueron 40, este 80. Sí, sí. Que recordad que no era todo Israel, ¿eh? A lo mejor era una parte de Israel y otra parte sí que tuvo problemas, ¿eh? No era todo el país, ¿eh? No hablamos de Israel como una nación, un país así unificado, sino tribus, ¿eh? Muy bien, pues vamos a orar y nos despedimos. Señor, gracias por estas enseñanzas a veces tan duras y tan, no sé, tan sangrientas, pero que nos hacen verte a ti por encima de todo como el único al que necesitamos y el que tiene todo el poder, Señor, para guiarnos y para liberarnos, Señor. Que no lo olvidemos nunca, que sin ti no somos nada, Padre. Guárdanos y guarda a mis hermanos, Señor, de regreso a nuestras casas, Padre. En el nombre de Jesús.